Ante todo, reciban un saludo de mi parte. Soy Yusneida Briceño, participante de la maestría en Derecho Procesal Penal y Ciencias Criminológicas en la Universidad Chacambú. El presente video trata sobre la investigación cualitativa y sus fundamentos. Es importante, antes de entrar a los fundamentos de esta investigación cualitativa, a conocer o dar un breve esbozo sobre qué es la investigación cualitativa. La investigación cualitativa es una investigación utilizada en las ciencias sociales, que utiliza métodos fenomenológicos, hermenéuticos, ontológicos, que permiten la solución de un problema planteado. Estos fundamentos de la investigación cualitativa pretenden responder a ciertas preguntas. Desde el punto de vista ontológico, ¿cuál es la naturaleza de la realidad estudiada? Desde el punto de vista epistemológico, ¿cuál es la naturaleza de la relación entre el sujeto y objeto estudiado? Y desde el punto de vista teleológico, busca los fines de la investigación, qué se va a obtener con esa investigación y cuáles son los resultados que se esperan de esa investigación. Desde el punto de vista axiológico, viene a estudiar los valores tanto del investigador como del investigado y las situaciones investigadas. Desde el punto de vista hermenéutico, viene siendo ese razonamiento del investigador y de la situación estudiada. Ahora bien, los fundamentos hermenéuticos, ontológicos, teleológicos, axiológicos de la investigación cualitativa tienen su partida desde la mitad del siglo XX, que vienen a responder con mayor fuerza a las situaciones planteadas de esos momentos. Las consideraciones de la investigación se apoyan de una serie de argumentos que propician y favorecen la aplicación del diseño o el proceso de investigación cualitativo dentro de los criterios necesarios para asumir el desarrollo del proceso cualitativo, en especial la ontología. Esta ontología determinada, que busca determinar la naturaleza de la realidad, siendo la rama de la metafísica que estudia lo que hay, en muchos casos las preguntas tradicionales de la filosofía pueden ser obtenidas como de la ontología: ¿existe un Dios? ¿Existen entidades mentales como las ideas y el pensamiento? ¿Existen entidades abstractas como los números? ¿Existe el universo? La ontología contemporánea tiene uno de sus puntos de partida metodológicos en la filosofía de Husserl, la idea de la fenomenología como título de una nueva actividad renovadora del pensamiento filosófico. Plena de la radicalidad y autenticidad en su propósito, se halla en la base del planteamiento contemporáneo, más importante de la ontología. La fenomenología confirió el pensamiento filosófico en general, al ontológico en particular, una serie de perspectivas para abordar la problemática tradicional. Es por eso que su fundamento en la investigación cualitativa viene siendo el estudio de todo lo que es, qué es, y cómo es posible. Se ocupa de establecer las categorías fundamentales o modos generales de ser las de las cosas. Los sinónimos más usados en la ontología es la conceptualización, según la definición de Cruxel. Una ontología constituye una especificación formal de la conceptualización compartida. En esta definición, convertida ya en estándar, se refiere a un modelo abstracto de algún fenómeno del mundo del que se identifican los conceptos que son relevantes. Explícito: hace referencia a la necesidad y especificar la forma consiguiente de las distintas conceptos de formas de la ontología. Formal: indica que la especificación debe representarse por medio de un lenguaje de representación formalizado finalmente compartido, por cuanto refleja una ontología debe, en lo mejor de las cosas, dar cuenta del conocimiento aceptado como mínimo por el grupo de personas que deben usarlo e investigar cualitativamente. Desde el punto de vista ontológico, esta investigación se fundamentará en la concepción del ser humano como sujeto que constituye y reconstituye su realidad social. Es decir, se va a tener enfoque sobre el ser humano y su investigación a través de este método o este enfoque cualitativo. Ahora bien, esto obedece a la perspectiva que concibe el hombre como ser viviente y que constituye y reconstruye permanentemente su mundo y su conducta mediante el uso del lenguaje y del pensamiento, que despliega su ser en un devenir de una necesidad social. Este planteamiento permite ver a los seres humanos como co-creadores de su propia realidad, y debido a esto, que son como co-creadores de su propia realidad, es que se busca esta investigación cualitativa que utiliza el estudio sobre el ser humano.
En cuanto a los fundamentos epistemológicos de la investigación cualitativa, se enfoca bajo diferentes paradigmas que permiten conducir a diversas observaciones, que dependen del marco conceptual y metodológico a través de lo que se puede observar del ser humano. El conjunto de teorías y de aplicación de la ciencia es un requerimiento al uso de la epistemología en la investigación cualitativa, para poder interpretar y conocer la realidad que se estudia. Actualmente, como la teoría del conocimiento científico y se caracteriza por su método, razón por la cual la epistemología es la doctrina de los fundamentos que presenta el conocimiento como producto de la interacción del hombre con un medio e implica un proceso crítico a través del cual el hombre ordena el saber hasta llegar a su sistematización. En este sentido, ella permite establecer las condiciones básicas que dan soporte a la coherencia y validez de la investigación. Es decir, la epistemología busca lo que es obtener una validez de esta investigación cualitativa planteada, por cuanto atiende a las necesidades del proceso investigativo. Además, desde el punto de vista fisiológico y metodológico, sirve de base y justifica la toma de decisiones, cuando intentan dar soluciones al problema de la investigación, lo que conduce a un tenor claro transformado ontoepistemológico de la investigación. Ahora bien, en cuanto a los fundamentos axiológicos que se permiten dar en la investigación cualitativa, se pretende que la investigación debe tener un sustento a través de lo valioso y estimable que puede hacer esta investigación para la sociedad. Como parte de la filosofía que estudia la naturaleza de los valores, la axiología no solo trata de los valores positivos, sino también de los llamados contravalores, es decir, valores positivos y valores negativos que intervienen en esta investigación de la situación social estudiada, analizando los principios que permiten considerar que algo es o no valioso, considerando los fundamentos de tal juicio del investigador y de las personas que van a leer o van a estudiar esa investigación realizada. En el caso concreto de esta investigación, esta estructura axiológica se refiere a la seguridad, a su ámbito de acción al identificar, jerarquizar y valorar las necesidades del sistema, intrínsecas e extrínsecas, propias de la actuación en el quehacer social. Es por ello que el enfoque epistemológico que la fundamenta es la interpretativo crítico. Significa por una referencia la validación situaciones en las simbólicas, sociales y culturales, en un momento temporal o en un espacio determinado, y apoya en una concepción humana, entendida esta como la manera que el ser humano desarrolla sus capacidades en un contexto, por cuanto, según Hurtado y Toro, el hombre busca conocer a través del raciocinio las normas, leyes, las cuales está sometido para plantearse opiniones y estructuras en realidad. Si el axioma fundamental de la axiología formal habla de relación de bondad de un sujeto con la mayor o menor grado de cumplimiento con las propiedades del concepto de ese objeto, ella permite ordenar y proponer las propiedades de un concepto, la utilización de las mismas dimensiones axiológicas para lograr una mejor validación. Para la aplicación de la estructura axiológica en un concepto y poder ordenar y jerarquizar sus propiedades en la investigación cualitativa, se parte de la base que el sujeto de la valoración es algo extrínseco y que ocupa un espacio en un tiempo determinado. De allí la identificación de una dimensión sistemática, extrínseca e intrínseca, y posteriormente las combinaciones que pueden realizarse en la medida en que profundiza el conocimiento del objeto de la valoración investigada. El cuantitativismo tradicional o clásico expresa a través de las tendencias racionales positivistas empíricas, y el cualitativismo, que es lo que nos enfoca en esta breve exposición, manifestado por las tendencias primero interpretativas, fenomenológicas, naturalistas y etnográficas, que son a través de esos enfoques o métodos que se puede obtener esta investigación a través de los fundamentos axiológicos. Ahora bien, en cuanto a la hermenéutica utilizada como fundamento de la investigación cualitativa, es necesario determinar o establecer qué es lo que significa un método hermenéutico que trata de observar los fenómenos sistemáticos y buscarle un significado. Todo investigador lo usa consciente e inconscientemente, como muchos autores señalan en todos los textos consultados. Es verdad, el ser humano es un ser pensante y razonalmente busca
estudiar profundamente todo lo que le rodea y todo lo que acontece en su vida diaria, especialmente en una investigación donde se pretende buscar una respuesta a un problema planteado. Es aconsejable para las situaciones en que los datos de las partes de todo se presentan diferentes interpretaciones por los distintos grupos de actores. Actualmente la hermenéutica es entendida en el sentido del conocimiento. Para Bollon, 1970, un autor muy reconocido, el sentido de una doctrina de la comprensión abarcaba la vida humana en total, por más que él originalmente y la concibiera a la ciencia del espíritu, pero lo que el Deity permanecía en un parte determinado fue llamado la comprensión de Hegel, quien, como hermenéutico de la existencia humana, lo desprendió de cualquier dominio particular de objetos y traslados de la vida humana. En total, Hegel muestra que ese círculo metodológico que a juicio de muchos invalida la ciencia del espíritu tiene su fundamento necesario en la comprensión del ser humano, es decir, un sistema comprensivo del ser humano. La interpretación hermenéutica y la fenomenológica encuentran su locus en este apartado: los esfuerzos en el análisis de los contenidos de los datos obtenidos en la secuencia de los textos y los argumentos obtenidos en la investigación permiten su abordaje descriptivo y legitimado de los datos, de lo contenido, orientándonos entonces hacia la formación de la teoría, basada en estructuras simbólicas aproximables a la relación determinada. A estudiar en el fenómeno en el enfoque cualitativo. Esto es un breve esbozo, un breve resumen de esos fundamentos que vienen a participar en una investigación cualitativa, que vienen más sobre las cualidades y sobre un sistema investigativo más social, más acorde a todo lo que se da en el contexto de una investigación del ser humano.